Antropología en 35 milímetros. Hacemos clic en tus oídos. De todos los países de América Latina, Ecuador es la única que tiene una experiencia de radio. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Antropología en 35 milímetros. Martes 1 de octubre empezamos un nuevo mes y a la vez estamos cerrando el ciclo académico acá en Flaxo, terminando este módulo de nuestra maestría. Y bueno, en esta tarde tengo un par de invitadas súper especiales y un tema bastante interesante que vamos a compartir en esta edición de Antropología en 35 milímetros, que tal vez sea una edición final. Quizá nos veremos en marzo el próximo año. Entonces, bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre literatura, sobre poesía. En el cartel que habíamos anunciado, pues estaba como invitadas dos compañeras de mi maestría de antropología, pues Nati Bonilla y Eloísa Veró, pero pues Elito, quien es muy buena para leer poesía, entonces lamentablemente no pudo acompañarnos en esta tarde. Entonces, pues aquí está Estefanía Enríquez, quien vino a acompañarnos también para leer un poco de poesía en esta tarde y conversar sobre algunos temas que nos había planteado en una conversación que tuvimos con Nati. Así es que bueno, voy a presentar a mis invitadas. Nati Bonilla, ella tiene estudios en antropología y es ingeniera ambiental o ecológica, no tengo muy bien claro cuál es el título, pero está también haciendo la maestría de antropología y está haciendo ahora un estudio bastante interesante sobre mujeres para su tema de tesis. Y también estamos con Estefanía Enríquez, ella es arquitecta y actualmente está haciendo también la maestría de antropología en Flaxo. Y le interesa como entre sus temas de investigación la relación de las personas con los espacios y las imágenes que circulan y cómo estas personas viven y habitan los espacios. Bueno, veamos. Vamos a hablar de todo un poco en esta tarde. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida. Hola, Fer. Hola a tus radioescuchas. Pues todo bien. Aquí, gracias por permitirme estar acá, plantear este tema del que veníamos conversando, ¿no? No, gracias a ti por estar y nada, el espacio es para cualquier persona que quiera venir a la radio así y las puertas están abiertas para conversar de cualquier tema. Hola, Tefi, ¿cómo vas? Hola, muy bien, aquí de invitada efímera, no sé cómo llamarlo. Sí, fue algo como circunstancial. Bueno, Nati, ¿qué tienes acá? Tienes las 1001 noches. Sí, bueno, Fer, yo como te contaba, así cuando tuve esta idea de proponerte hacer este programa de radio, era para plantear, ¿no? Porque como en el último mes hemos estado muy sacudidos por el tema de la discusión que hubo en la Asamblea Nacional sobre la despenalización del aborto. Creo que una de las cosas principales que puso este debate fue hablar de la violencia sexual que vivimos las mujeres, ¿no? O sea, la violencia sexual que viven sobre todo las niñas en el país y pues poner a discusión el tema del aborto como de alguna forma aminorar todos los daños que esta violencia sexual ocurre hacia las mujeres.
Y claro, cuando discutimos el tema de violencia sexual, que de alguna forma es un tabú y ha sido un tabú durante muchísimo tiempo aquí en el Ecuador, no se hablaba antes de este tema y menos así con la sinceridad y la honestidad de lo que esto requiere. También nos ponemos como a reflexionar sobre, y entonces este tema nos pone a las mujeres el miedo en el cuerpo. Nos muestra de alguna forma cómo llegamos a ser vulnerables y muestra también una sociedad tremendamente violenta. Entonces yo estaba pensando, entonces frente a esta violencia, ¿no? Esta violencia que, por ejemplo, podemos ver en torno a cómo se forman las personas con respecto a su iniciación sexual, que creo que en muchos casos es a través de la pornografía, ¿no? Que es una cosa muy violenta. ¿Cómo entonces pensarnos en cuál sería la contraposición a esto? Porque claro, este miedo que se nos puede meter a las mujeres en el cuerpo nos podría llevar a enclaustrarnos, a encerrarnos, a taparnos. El miedo se encarna, ¿no? Sí, a que se encarne. Pero entonces, ¿cómo es que planteamos algo diferente a esto? Entonces yo pensé justamente que una podría ser como, no una solución, sino uno de los temas a discutir es el rescate de la erótica, de lo erótico, o sea, propiamente dicho, en nosotros mismos, la forma como se manifiesta este erotismo de una forma más vívida, más de cuidado. Al micro. De una forma más vívida, más de cuidado, más amorosa, justamente a través del eros, ¿no? Que es sumamente interesante y me parece, para empezar como introduciéndonos en el tema, también quisiera preguntarle ahora a Tefi de pronto si en esta sociedad que nos cuenta Nati ecuatoriana, ¿tú has sentido alguna vez igual algún tipo de violencia que se haya encarnado sobre tu cuerpo, miedo a los espacios, a los lugares por este tipo justamente de violencia que se vive? Yo creo que la violencia está desde que eres niña. Estudié en un colegio católico, entonces siempre es el ocultamiento del cuerpo, como los uniformes hacen que el cuerpo pase a estar institucionalizado, está cubierto, y con este cubrimiento se tapa la sensualidad y la sexualidad de la mujer en los colegios católicos, con la falda 4 dedos más abajo de la rodilla, la enagua, los grandes pliegues, incluso el cabello pasa a estar institucionalizado, ¿no? Y también la separación que yo sentí entre la educación de mujeres y hombres. Yo no estudié en la escuela, en una escuela mixta, y después en el colegio pasé a estar reunida solo entre mujeres. Y ya en los últimos años me cambiaron a un colegio mixto y sí como las dinámicas son muy diferentes. Entonces si convives solo con mujeres y estudias solo con mujeres, después los hombres se vuelven un cuerpo extraño frente a ti y no sabes cómo hablarles, cómo sociabilizar con esos hombres y la relación también es más distante. Pero cuando fui a un colegio que era mixto nuevamente, sentí que no había esa separación entre el hombre y la mujer y me sentí más a gusto con ellos. Entonces creo que desde ese lado, desde la educación, también ahí se crea una ruptura, ¿no? ¿Y en las calles de pronto? En las calles sí, en la calle abunda. El simple hecho de caminar por la calle a veces es muy incómodo por la ropa que usas, la forma en que caminas o los lugares por donde vas en la ciudad, los espacios que no están bien iluminados, por ejemplo, puede ser transgresores con las personas, o el simple bache, una mujer no puede caminar con tacos o necesita caminar con zapatos bajos en la superficie porque no es accesible, no es caminable. No sé. Nati, de pronto, ¿tú has sentido esta violencia encarnada sobre tu cuerpo? Claro, o sea, de la misma forma como lo dice Steffi, y es la forma de normar los cuerpos de las mujeres, ¿no? De siempre estarnos considerando a nosotras como un objeto, de alguna forma que vamos despertando entonces el deseo por ahí de los pobres inocentes hombres Claro. que no son capaces de autorreprimirse, que no son capaces de reaccionar de una forma adecuada, ¿no? Que supuestamente siempre tienen la autorización de irse sobre nosotras como les dé la gana, con cualquier excusa. Pero justamente este tema de no acceder
a estas normas, a esta sujeción del cuerpo de las mujeres, a reivindicar nuestro derecho de poder ir, así como en la marcha de las putas, ¿no? De poder ir como a mí me dé la gana y sabiendo que estoy en una sociedad segura donde los hombres saben comportarse, saben guardar su espacio, donde no se dejan llevar por su animalidad. Es justamente lo que hay que poner también en debate y reivindicar nuestra sensualidad, ¿no? Y nuestro derecho de ser nosotras, querramos estar tapadas o destapadas. Yo creo que el debate ahí es como el cuerpo pasa a estar institucionalizado y el cuerpo es visto como que si se cubre mucho es mojigata. Si exhibe mucho tiene otra connotación. Entonces está el cómo te vistes también es una forma de dialogar con ese espacio, con lo público y también de cómo te percibes el simple hecho de usar falda o usar jean, ¿verdad? Entonces eso también genera unas percepciones y unas relaciones con lo que ese cuerpo quiere proyectar o está proyectando en la sociedad y en el contexto, porque no es lo mismo un cuerpo vestido de manera provocativa en un acto, en una gala, en una fiesta, que ese mismo cuerpo en la Plaza 24 de Mayo. Entonces también el lugar le da un significado a los cuerpos que se exhiben. Y como para volver al tema de la literatura, me parece interesante esta relación en los imaginarios de mujer que se expresa en mucha de la literatura. Por ejemplo, en la literatura ecuatoriana, en las primeras novelas, hay una construcción de la mujer en la literatura que es absolutamente brutal y ambivalente, ¿no? Por un lado está la figura de Cumandá, la mujer virginal, casta, pura, ¿no? Y por el otro lado está la figura de Marianela, ¿no? Esta mujer que no es Marianela, se me va el nombre, de la Emancipada, no recuerdo el nombre de la protagonista, que escrita por los liberales, ¿no? Que supuestamente se libera del esposo, del cura, del sistema y todo eso, ¿no? Pero que al final el autor está condenando esta actuación porque muestra la otra figura de mujer, como la mujer malvada, la mujer que deja a sus hijos, la mujer que deja a su esposo y que termina los días como en un prostíbulo. Esta ambivalencia, estos blancos y negros, pues que borran todos los matices que la sensualidad y la sexualidad puede tener. Entonces creo que con eso vamos ya más a plantear un poquito lo que veníamos conversando, Nati, lo que nos decía acerca de ¿tú crees que en esta sociedad pues sí prima no sé si decirlo, un aprendizaje, pero tal vez un modelo de sexualidad que tiene que ver con la industria pornográfica y con el patriarcado, con el machismo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y yo creo que incluso antes de que la industria del porno sea así como una bomba tan fuerte, ¿no? Que sea tan al alcance de todo mundo, porque es que tú puedes poner en un buscador del internet y puedes encontrar todo lo que tú quieras, ¿no? Incluso antes de esto ya había como una formación hacia los hombres donde había como una especie de ritual, donde usualmente los padres eran los que llevaban a sus hijos a que se inicien en un prostíbulo, ¿no? Eso obviamente jamás pasaba con las mujeres, por suerte, para nuestra buena suerte. Nunca tuvimos nosotras esa violencia sobre los mismos hombres de tener que iniciar su vida sexual con tanta violencia, sin amor, sin afecto, en una especie de un acto deformativo, si tú quieres, ¿no? Que va marcando a la personalidad. Entonces, lo que estaba planteándote es justamente el pensar otras formas de iniciar esta sexualidad, de poder conversarla, de que sea como más abierta y podamos incluir otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en la industria del porno no hay. Esto por decirte la cosificación que existe hacia el cuerpo de las mujeres, pero la ausencia de la centralidad, que estaría presente en un acto sexual amoroso, ¿no? Que son las miradas en los ojos, que son el contacto en la piel, que son los dedos entrecruzados, ¿no? Las miradas de los amantes, como lo dice varias literaturas, o sea, eso es central y es casi el 70% de una buena relación satisfactoria, o sea, va por eso, y eso no está en el porno. Y eso no es lo que entonces nuestros jóvenes están pensando. Eso no es lo que están pensando estos hombres que ejercen violencia sexual
hacia mujeres o hacia niñas, ¿no? Sino que tienen una deformación que entonces tenemos que tratar, tenemos que discutir y además de eso plantear, pues justamente plantear la alternativa y pensar en lo erótico como una parte normal de nuestra vida. Así como, por ejemplo, lo vemos en la literatura, que encontramos, yo te decía, ¿no? El libro de Siddhartha, de Hermann Hesse. Obviamente el tema central no es para nada del erotismo, sino la vida espiritual del Buda. Y sin embargo, ahí también está ese tema, porque es parte de nuestra vida. Puede que no sea lo central, pero está. Entonces no tiene, creo yo, ni que ser ocultado. Y bueno, en algunas ocasiones está muy bien que sea exaltado, ¿no? Pero sin embargo es como tratarlo con más naturalidad. ¿Querías decir algo? Yo quería hablar, no me acuerdo bien, pero hace muchos años leía acerca del porno, pero era como un porno aprobado por, no sé, quizás por el lado cristiano, que era un porno que no muestra una genitalidad o no lo exhibe, sino va más a la sensualidad que estaba evocando Nati, pero dentro de esto los cuerpos no se mostraban completamente en este porno, sino eran más como escenas a baja luz, los cuerpos más sensuales, que evocaban un acto pero no te transmitían en sí el acto y eran aprobados por estos grupos. No recuerdo muy bien cuál era el término. Y hablando de Hermann Hesse, pues por supuesto esta novela de Siddhartha, que más bien es casi como una novela de aprendizaje. Los alemanes le llaman Bildungsroman. Entonces, en el aprendizaje de un joven, pues la importancia que también tiene lo erótico, la sensualidad, que de pronto también se ve en Demián, sí, en donde me parece a mí muy interesante en Demián como no recuerdo cómo se llama el Emil Sinclair. Emil Sinclair pues tiene esta admiración por Demián y sobre todo por la figura de su madre, ¿no? Y su madre y después él hace un cuadro y él pinta un cuadro, pero a la vez es Demián y es su madre, y entonces él siente deseo a la vez por un hombre y por una mujer. Entonces también esto nos puede ayudar a pensar también cómo este deseo también heterosexual es instituido además también, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esto? Pues, sabes que no he reflexionado tanto con respecto a estas formas de la heteronormatividad o las formas de amar, ¿no? Pero sin duda que vivimos nosotros en medio de una sociedad patriarcal, ¿no? Que induce siempre a los hombres a la heteronormatividad y también a las mujeres, y donde sí se ve como una deformación el poder tener otras preferencias, ¿no? Donde se ve de manera errónea estas otras preferencias como equivocadas o como enfermedad. Hay una máxima, ¿no? Que dice que básicamente lo único anormal en la naturaleza es aquello que no se puede hacer. Y después pues tienes toda una amplitud de preferencias, como puedas llegar a ser feliz o sentir amor. Y en todo caso, pues la propuesta que nos traes es muy interesante, porque justamente parte de ese amor, de esos afectos necesarios, no imprescindibles para una sensualidad, para una sexualidad plena, ¿no? Entonces, de pronto te quería ahora preguntar, y ahora que has traído las 1001 noches también, ¿cómo es que o por qué piensas que se ha ido como que este es el modelo como fundamental, el modelo hegemónico? ¿Por qué estos modelos de erotismo, de literatura, que piensan otras cosas, son condenados, son como puestos de lado y no se les toma esa importancia necesaria a los afectos, no sé, a crear ese vínculo de pareja y todo eso, ¿no? Pues pasa más bien a priorizarse lo genital, la exhibición, no sé, ¿qué piensas de esto? Yo tengo un punto ahí, que creo que lo genital y mostrar esa anatomía y toda esa violencia y la rapidez y las escenas y lo corto se inscribe al cuerpo, lo cosifica, y al cosificar el cuerpo lo convierte en un producto, y al ser un producto es masificado y vendido. Entonces es más fácil vender una anatomía o una genitalidad que los afectos, porque los afectos van a necesitar una trama, todo un diálogo y una temporalidad más larga que simplemente una escena donde se muestra esta genitalidad, y por lo tanto es más visible y evoca rápidamente a un deseo
pero a un deseo sexualizado. No un deseo por la ternura o por la pasión, sino simplemente al acto. No sé si quizás se vuelve como un acto mecánico sexualizado. No, pues, y además, como es una imagen, además circula rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo crees igual que digamos, las imágenes siempre han circulado, ¿no? Pero ahora con la modernidad las imágenes circulan más rápido. Entonces, igual el internet y lo digital pues también permite que se cosifique en mayor medida el cuerpo de la mujer, porque hay menor distancia entre la persona y la representación, como en el caso de las selfies. O sea, pienso en la expo que tuviste ayer en clase. Entonces, o sea, en ese sentido, ¿qué nos puedes como acotar o ampliar? Es que la imagen pasa a ser masiva y la imagen ya no es para un momento, una temporalidad y un espacio dado, pierde como el significado y se convierte solo en este envase vacío que te expresa solo lo que ves y no llegas a ver lo de atrás y por lo tanto es masificado, ¿no? En el caso de la pornografía que estábamos hablando. Sí, por supuesto. Y nada, estaba pensando también en la clase que tenemos, que somos compañeros con Tefi en Cuerpo y Sociedad, en donde estuvimos viendo ayer un documental, o hace 2 clases, un documental súper interesante que se llama Yes We Fuck, no sé si lo conoces. Bueno, es un documental español en donde hay personas que tienen distintas funciones corporales, ¿no? Personas en sillas de ruedas, personas con otras sensibilidades, con enfermedades complejas, en donde acuden a una terapia, ¿no? Terapia de grupo, en donde dirigidas por 2 personas que, no sé si llamarlos queer, pero no se definían ni como hombres ni como mujeres, que llevaban a cabo una terapia de grupo en donde existía roce corporal, frotamientos de pieles con objetos, con plumas, con cuero, y todo esto pues para pensar en el post-porno, ¿no? También en estas propuestas un poco más políticas. ¿Sí? ¿Le han escuchado al post-porno? ¿Le cachan al post-porno? Yo apenas estoy conociendo el post-porno, ¿no? Por los debates que hemos tenido en clase, donde la genitalidad queda de lado, todo lo que venimos hablando, y se evoca a otros tipos de genitalidades, otros tipos de cuerpos, ya no como el ideal de esa morfología corporal que se quiere expresar, sino ya es la totalidad. Quizás es como una propaganda de Dove, donde todos los cuerpos son bienvenidos y entran en eso, ¿no? También es darle la vuelta al argumento del porno. Claro, porque, o sea, el porno realmente es una industria, ¿no? Es una industria gigantesca que mueve millones de dólares y además que trae tras las cámaras una violencia hacia las mujeres indescriptible, ¿no? Las actrices que están ahí, o sea, son sometidas a unas situaciones denigrantes que usualmente no se ven, no se denuncian, pero realmente eso es lo que está atrás. Además está como la imposición de toda una serie de ideología, ¿no? Primero la heteronormatividad, después esta relación que se remite solamente a la genitalidad y otras aberraciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay categorías, una categoría que se llama incesto, a categorías con menores de edad, o sea... Todas aquellas que el Marqués de Sade enaltece. Yo creo que se podría hablar un nivel con respecto al Marqués de Sade y lo que significaba en su época y en su momento, y otra en lo que el porno está ahora imponiendo y cómo nos convierte y se vuelve en la ideología dominante. Entonces, con el Marqués de Sade en su momento era, creo, eso era lo transgresor. Sí, en cambio, en este momento es el porno el que está marcando la ideología dominante con respecto a la manera como los seres humanos tenemos que llegar a tener relaciones. Entonces, justamente, es pensar en algo diferente, salirnos de esta ideología que nos quieren imponer, esta casi hegemonía que nos quieren imponer, para poder discutir, sin llegar a caer nunca en los moralismos, por Dios, tampoco, ¿no? O sea, y sobre todo desde las mujeres, pensando también en el eros, en el erotismo, como una fuerza muy potente que le podemos poner en todos los actos que llegamos a tener en nuestra vida, ¿no? Es súper interesante lo que nos cuentas, Nati, y me hacía pensar en varias cosas. Hace un momento, hace rato comentabas
esta sensibilidad un poco distinta que tienen las mujeres al momento de abordar lo erótico. No sé si quieres ampliar ahora en micrófonos de eso, porque entonces ambos estamos conversando nada más. Bueno, estas son unas reflexiones que llegué a tener por leer un artículo que salió en la revista Flor de Guanto, ¿no? Que posicionaba justamente cómo en la mayoría de las mujeres, de forma natural, el erotismo está. Lo erótico está todo el tiempo, ¿no? Está en nuestra creatividad también, está en las formas, digamos, porque el erotismo también viene de la palabra eros, que significa amor. Entonces también está en la forma de hacer nuestras cosas en las que llegamos a creer de manera apasionada. Y cómo al mismo tiempo esta fuerza, este eros, este erotismo, de alguna forma intimida. Creo que al patriarcado, si tú quieres, a la mayoría de los hombres. Entonces volvemos justamente a lo que empezó diciendo Steffi, es intimidatorio, entonces vamos a normar el cuerpo de las mujeres o lo vamos a castigar, ¿sí? Por medio de toda la violencia que hay, justamente para reprimir todo esto. Y hablando de eso también, yo quería contarles, ayer tenemos nosotros en antropología un grupo solamente para las antropólogas. Entonces ahí compartí, tiene su sentido, y es justamente, ahí compartí un mito que está en el libro de Mujeres que corren con los lobos, que es un mito sobre las diosas obscenas. Entonces, en este mito se habla de una diosa que está en muchas diferentes mitologías, que solamente es básicamente una mujer desde los pechos para abajo. Entonces, ella mira a través de sus pezones y habla a través de su vagina. Entonces, esta diosa se encuentra con la diosa, la mamá de Perséfone es, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la... Se me fue el nombre de la mamá de Perséfone. Pero bueno. ¿De Perseo? ¿De Perséfone? De Perséfone, la diosa de la tierra, que busca a su hija. Era esta, bueno. Bueno. No vamos a pecar ahora de adivinar los dioses. Bueno, la cuestión es que esta diosa se encuentra con la mamá de Perséfone, que estaba buscando a su hija, que había sido secuestrada por Hades. Entonces ella llega y empieza a contarle a la diosa Deméter, que estaba tan triste y desolada, empieza a contar chistes obscenos. Empieza a contar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Perséfone empieza primero a sonreír, luego a reír y luego a reírse a carcajadas acerca de este tipo de conversaciones guarras que le llega de esta diosa. Y la cuestión es que es una risa desde el útero, es una risa desde el vientre, es una risa sagrada que te provoca el poder conversar entre mujeres de este tipo de la sexualidad en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, este mito te habla acerca del poder de la sanación, de estar en un grupo de mujeres hablando de estas cosas, sin que sean un tabú, sin el moralismo, ¿no? Sino desde esta creatividad y desde esta alegría que nosotras las mujeres también tenemos. Lo siento, Fer, no, los hombres. No, ¿No tienen útero? No. No digo nada. Como no la pueden canción reír de Mon desde el útero. Laferte también, que está causando impacto, en la que se llama Una canción de mierda, y trata sobre el periodo, y hay una línea en la que dice: tú no sabes cuánto sufro, no me acuerdo muy bien, porque tú no sangras una vez al mes, y ella también habla de ese dolor que sale de su corporalidad y que forma parte de los cuerpos femeninos, ¿no? Y parece que nos llegaron los poemas, quizá. ¿O no era eso lo que le pasaron, no? No, estábamos esperando que nos pase los poemas de Elito, que no pudo llegar, que le mandamos un cordial saludo, pero creo que tampoco nadie de nosotros la ha escrito. Todos dijimos le vamos a escribir y creo que ninguno lo hizo. Pues. No, yo le escribí el WhatsApp. Y empezamos la entrevista. Bueno, en todo caso, dejemos los poemas para el final, ahí estaremos leyendo algo. Y bueno, y retomando, Nati, ahora pensando desde el tema de los adolescentes también, ¿no? ¿Tú crees que es muy peligroso este dominio de la pornografía para los adolescentes que están en este descubrimiento, en esta madurez sexual, ¿no? Pues que pensando en Siddhartha, ¿no? Que era un joven igual que se encuentra pues con, no recuerdo cómo se llama, creo que era Kamala, ¿no? Kamala, sí. Kamala. Entonces también él era un adolescente que estaba aprendiendo a ser el Buda de alguna manera, ¿no? Entonces, pensándolo desde ahí... ¿tú crees, no sé, que en esta sociedad hay lugares no lugares como sitios, sino lugares como oportunidades, como
no sé, como escenarios para pensar otras formas de iniciación sexual que no tengan que ver con este predominio de la pornografía. O sea, yo creo que eso va a depender mucho conforme nuestra sociedad, cómo va cambiando. O sea, lastimosamente creo que no cambia por igual en todos los sectores de nuestra sociedad, ¿no? Y pues habrá lugares, o sea, sectores sociales donde se podrá hacer una discusión y una conversación más amplia de la sexualidad con los hijos. Eso si es que los hijos quieren hablar, porque usualmente no quieren hablar de eso, pero si es que se logra abordar de esta manera, ¿no? Tanto hombres como mujeres, que les puedan llevar a ellos a tener como sus primeros acercamientos de unas formas más sanas y más cariñosas. Pero sí, en esta masificación de esta hegemonía, como tú le pusiste, en esta hegemonía de las relaciones, cómo se van configurando, sí es mucho trabajo el que hay que hacer. O sea, esta configuración de las masculinidades a partir justamente del consumo masivo de la industria del porno, sí presenta un reto muy grande. O sea, sí necesitamos que los hombres se junten con hombres a cuestionarse este tipo de temas y que igualmente, o sea, hayan estas conversaciones con los jóvenes, con los adolescentes. Yo creo, como lo acabo de decir antes, que las mujeres nos juntamos más y conversamos más de esto y podemos debatirlo, pero debido a la conformación misma de las masculinidades en nuestra sociedad, claro, entonces es como que esos temas no se tratan. A ver, Fer, claro, dinos tú, por favor. No, pues ya me pones contra las rejas, ¿no? Pues la misma masculinidad, creo que igual la construcción hegemónica de la masculinidad, ¿no? Del ser hombre así, grande, pelo en pecho, así, esas cosas que les llaman macho mexicano, sombrero y todo eso, ¿no? Creo que esa misma construcción de la masculinidad impide que entre hombres conversemos de cosas más afectivas, de cosas que tienen que ver con vivencias reales de nuestra sexualidad, ¿no? Porque entre las conversaciones entre los hombres lo que prima son las proezas imposibles e irreales de que estaba con tantas mujeres y estábamos tanto tiempo, o sea, cosas que no tienen nada que ver con una relación sexual en donde existan afectos, en donde exista pues una cosa que no sea solo números, pues no sé, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que igual la construcción hegemónica de masculinidades, pues sí, de alguna manera también nos oprime, nos afecta a todos. Y como ya me preguntaste, me olvidé yo que te iba a preguntar. Pero antes yo quería dar mi opinión. Yo creo que en toda esta industria del consumo, lo que hay que cuestionar también es el medio, ¿verdad? Y cómo nos llega esta sexualidad. Entonces, la sexualidad, estamos hablando un buen rato de cómo nos llega a través de la imagen visual y del porno, ¿verdad? De hecho, video, pero también hay otros medios que era lo que estábamos abordando de la sensualidad, que puede estar abordado en la literatura, o también puede estar abordado en la poesía, o también en las mismas pinturas, porque las pinturas por largo tiempo fueron las que evocaban esa sensualidad y también hablaban de estos cuerpos. Y yo creo que el abordaje puede ir por otros rumbos cuando también se lo habla en el núcleo familiar. Entonces, no directamente podemos hablar de una sexualidad enfocada a la sensualidad siendo muy crudos, sino distribuyendo libros o recomendando lecturas para que los adolescentes puedan irse encaminando en ese rumbo, también si lo aceptan, ¿no? Porque es complicado el diálogo con ellos. Yo personalmente tengo una anécdota que a los 6 o 5 años, sobre la mesa, mi mamá descuidadamente había dejado el Kama Sutra. Y yo pasé toda la tarde en un Kama Sutra sumamente ilustrado y muy lindo, descubriendo la sensualidad del Kama Sutra, porque me pasé viendo los dibujitos y el día siguiente lamentablemente desapareció el libro de la mesa. Entonces, también son las diferentes formas en las que vamos consumiendo también por los diferentes medios la sensualidad. Sí, yo también voy a contar una anécdota, ya que estamos contándonos anécdotas. Claro, yo cuando era pequeñita también, Ivonne, que es una mujer muy querida para mí, me sabía leer en voz alta. A ella le gustaba hacer eso y nos leía en voz alta a mi primo y a mí. Los dos teníamos como 5 o 6 años, obviamente no sabíamos leer. Entonces siempre escogíamos este libro, el de las 1001 noches.
Es que de todas formas, esta sensualidad siempre está presente en el mundo de los niños, o sea, la inocencia se mantiene. Entonces la Ivonne nos decía, ¿qué quieren que les lea? Entonces nosotros cogíamos el libro de las 1001 noches y buscábamos el cuento donde habían más mujeres o hombres con poca ropa, como esta imagen. No sé si podemos mostrar la cámara. Algo así. Es preciosa esta edición de las 1001 No sé si noches. es que se ve. Bueno, esta mejor no, porque se ven mujeres tristes. Voy a buscar otra. Sí logramos hacerlo con Esta, la por cámara. ejemplo. Entonces, cuando lo tengamos, Ahí. tenemos acá la imagen. Entonces, escogíamos como este tipo de imágenes y pedíamos que nos lean el cuento asociado a la imagen. Entonces, de alguna manera, yo creo que esto es justo lo que Steffi nos dice. Vamos naturalizando lo que es tener una afectividad sana. O sea, sin llegar a cohibirnos, ¿no? A castigarnos con un pensamiento moralista. Entonces, así vamos discutiendo. Otra cosa que a mí me pasaba, por ejemplo, es que a mí, cuando era adolescente y también estaba en un colegio de religiosas, me gustaba leer mucho. Entonces me decía mi tutora de religión que le muestre los libros que yo estaba leyendo para censurármelos. No, nunca se los mostré de todas formas. Para censurártelo. Claro. ¿Qué leías tú? ¿Te acuerdas? O sea, por ejemplo, leía este libro, Censurado. censurado, leía el arte de amar, Censurado. El arte de amar es muy, muy bueno. pero Censurado. ese No, libro me mentira. lo censuró mi abuelita. Me dijo, no, que había sido censurado en la Roma antigua y que no lo podía leer. Pero cuando lo leí no encontré nada que censurar. No, Ay. son más como técnicas de conquista para los hombres con las mujeres. A mí no me pareció gran cosa. No conozco el trabajo de Ovidio, pero gracias por la recomendación. Pero es un libro en sí muy divertido porque te habla, hay un pasaje, creo que te lo conté una vez, en el que para que el hombre llegue a conquistarle a la señora de la casa, primero tiene que pasar por la criada, tomar su confianza y tener un encuentro carnal con ella para que ella lo pruebe y después canalice y pueda acceder a la patrona. Ay, mira tú. No, pues qué interesantes las leyes de la antigua Roma. Y pues estamos llegando, nos dice nuestra productora que estamos ya pues arribando a la parte final del programa. Y quería hacer una pregunta y después a ver si alcanzamos a leer algo de poesía. Ay, se me perdió. Y era pues igual Nati, ¿qué piensas también de esta otra construcción? Casi se nos va del porno también, que tiene que ver con esta construcción de cuerpos perfectos, ¿no? O sea, cuerpos limpiecitos, cuerpos que no se ensucien, cuerpos que no se manchen, cuerpos que no sudan, cuerpos que además son proporcionalmente perfectos, si cabe el término, a la estética dominante, ¿no? O sea, que son cabellos que no se enredan, son maquillajes que no se corren, y además son cuerpos delgados, son hombres musculosos, altos, atléticos, ¿no? Además los tamaños de los genitales pues son desproporcionados en todos los casos, ¿no? Y son imágenes que no responden pues a la realidad, a la cotidianidad de los cuerpos, como que un cuerpo que no tiene estas medidas no puede sentir placer o no puede hacer que sus parejas o su pareja sienta placer, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esta, Nati? O sea, claro que es toda una querernos encasillar a todos a cumplir con unos ideales de belleza, ¿no? Creer que todos lleguemos a ser así, ¿no? Todos iguales, todas Barbies, todos Ken, y solamente entonces podamos ser cuerpos deseables. Por suerte el deseo no piensa en eso. Por suerte el deseo, así en todas nuestras clases sociales, va siempre mucho más allá de eso. Por suerte creo que el deseo real, el de verdad, el que todos sentimos, sí se deja llevar por el tacto, sí se deja llevar por los ojos, las palabras, lo que se pueda decir. O sea, sí juega un papel súper importante y por suerte finalmente eso rompe con toda esta heteronorma, estos ideales de belleza que son casi castradores, ¿no? Menos mal, el deseo va por encima de esto, porque si no estaríamos castrados. Todos somos cuerpos deseantes y cuerpos deseados, dices tú. Totalmente. Justo concordamos con el documental que veíamos en clases. No sé si quieres comentar tal vez algo del documental, de alguna cosa sobre los cuerpos, ¿no? Sobre los cuerpos perfectos. Sí. Yo creo que eso es algo que se está cuestionando muchísimo ahora.
pero es algo que siempre se ha cuestionado. Por ejemplo, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, teníamos un ideal que no representaba al individuo, sino más la colectividad o la hazaña que haya hecho, por ejemplo, el atleta, y era representado en un cuerpo que en sí tenía un significado público. Y después como este cuerpo pasa a ser materializado con la Venus de Milo, ¿verdad? Y adquiere esta corporidad que es muy diferente a la Barbie actualmente. Pero como también con la moda y con el surgimiento de la alta costura, las mujeres pasan a ser más cosificadas y la figura de la mujer pasa a ser más restringida y después esto también se masifica. Y es lo que nos llega, ¿no? Porque siempre nosotros lo que actualmente vestimos es lo que nos llega de la alta costura o del preaporte 3, 4 o 5 años después. Pero yo creo que hay un modelo, incluso hay como las anti-Barbies, desde las muñequitas para niñas, que ya las hacen con anatomías diferentes, con rasgos diferentes. Y incluso el maquillaje, entonces está como que toda la industria de la belleza, que cosifica a la mujer y que también está creando estos cuerpos perfectos, también está viendo que no está completamente siendo aceptada, sino que está mercantilizando y está aprovechándose también y está lanzando el contradiscurso también mercantilizado para todos estos cuerpos, ¿no? Entonces, como lo mencionaba antes, tenemos el Dove, tenemos el maquillaje y tenemos todas esas cosas y el discurso de acéptate. Entonces creo que ahorita estamos en esa dualidad de el discurso hegemónico que quiere hacer unos cuerpos muy perfectos y por el otro están surgiendo otros discursos, pero también se están mercantilizando. ¿Sí? Sí, por supuesto. No, pues ya pues si empezamos a hablar de mercado, pues nos pegamos un tiro en la cabeza y acabamos con antropología en 35 milímetros. No, mentira. Estamos ya despidiéndonos del programa. Gracias por acompañarnos. Nati, ¿tú quieres leer? Tú sabes varios poemas. ¿Quieres buscar de pronto algún poema acá en la tablet para leerlo? Uy, me voy a demorar un buen rato. O le dices a Tefi tal vez que te ayude buscándolo. Creo que es su tablet, ¿no? Sí. A ver. O tú busca un poema, tú también te sabes un montón. Sí, pero yo tenía bueno uno aquí seleccionado y cuando les mostré la foto, claro, el tema usualmente con ese tipo de literatura es que el amor está muy cerca al erotismo, ¿no? Entonces terminan siendo unos poemas que son un poco más que solamente eróticos, son entre romances y todo así. Bueno, si quieren les voy a leer una canción que acabo de encontrar, ¿no? Es tan deliciosa mi amiga que el cordero más suave no le iguala en dulzura. La quiero con pasión y ella también me ama. Me quiere tanto que si me alejo un momento enseguida acude y se echa en mi cama. Es tan deliciosa mi amiga que el cordero más suave no le iguala en dulzura. Bueno. Súper, qué hermoso, así, qué hermoso. Me recordó al Cantar de los Cantares. Sí, a mí también. Bueno, creo que estamos llegando a la si parte quieren, final. otro. Sí, claro. Finalmente sí. Termina así, ¿no? Amigo, no rechaces jamás los goces que se te ofrecen. No dejes pasar otro día la voluptuosidad que ante a ti pasa, porque la voluptuosidad no pasa todos los días, ni el placer ofrece a cada momento sus labios a tus labios. Sabe, amigo, que la fortuna es inconstante como las mujeres. Yo tengo uno de la Alejandra Pizarnik, es bien cortito, ya dice. En la noche a tu lado, las palabras son claves, son llaves. El deseo es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. De Alejandra Pizarnik, que es una poeta full famosa. Yo quería leer algo de la Gioconda Belli ya para despedirnos, pero aún no encontraba en los poemas de la Gioconda Belli. Ella tiene un movimiento súper interesante. Me imagino que Nati igual sí lo conoce, de esto de la izquierda erótica. Es como una apuesta política, además. He leído a Gioconda Belli, también me gusta mucho, en verdad. Sí, tiene un gran poema, es cierto, no me aprendo de memoria los poemas, pero sí donde justamente trata esto de esta continuidad, ¿no? De la coherencia en las relaciones, de la coherencia entre lo político, la continuidad que esto tiene casa adentro y que se vuelve a expresar de nuevo dentro de la sociedad. Son muy bonitos los planteamientos que nos pone Gioconda Belli, sí. ¿Quieres leerlo acá? Bueno. Tal vez, no sé si sea ese, tal vez. A ver, dice, de la mujer al hombre. Dios te hizo hombre para mí. Te admiro desde lo más profundo de mi subconsciente, con una admiración extraña y desbordada, que tiene un dobladillo de ternura.
Tus problemas, tus cosas me intrigan, me interesan y te observo, mientras discurres y discutos hablando del mundo y dándole una nueva geografía de palabras. Mi mente está covada para recibirte, para pensar tus ideas y darte a pensar las mías. Te siento, mi compañero hermoso. Juntos somos completos y nos miramos con orgullo, conociendo nuestras diferencias, sabiéndonos mujer y hombre, y apreciando la disimilitud de nuestros cuerpos. Gracias, Nati. Yoconda Belli, esta poeta nicaragüense que tiene una apuesta política. Y quería, antes de olvidarme, comentar sobre en esto del post-porno también, pues hay una cuestión que se llama el porno-terrorismo, que es como la utilización del porno como en activismo, como para llamar la atención justamente sobre esto, sobre la violencia que hay en los cuerpos y todo eso, ¿no? Hay una autora de España, de Barcelona, la Diana Torres, que postula esto desde el feminismo radical, el porno-terrorismo como una alternativa política también. Afortunadamente, así como el sistema, el capitalismo trata de cooptar todas nuestras ideas, así como lo acaba de decir la Steffi, también los movimientos de resistencia, también los movimientos contestatarios están dispuestos a tomar como la mayor perversión que puede tener del sistema en algo contestatario, ¿no? Por suerte, siempre estamos pensando. Parece que Tefi te pasó un poema más, de pronto. Es que la Nati es tan linda. Bueno, ya, yo quiero decir que lo leas tú. Eros es el agua. Entre tus piernas el mar se muestra extraños arrecifes, rocas erguidas, corales alternos, contra mi gruta de caracoles con chanácar. Tu molusco de sal persigue la corriente. El agua corta me inventa aletas. Mar de la noche con lunas sumergidas. Tu olaje brusco de pulpo enardecido acelera mis branquias los latidos de esponja. Los caballos minúsculos flotando entre gemidos, enredados en largos pistilos de medusa. Amor entre delfines, dando saltos te lanzas sobre mi flanco leve. Te recibo sin ruido, te miro entre burbujas. Tu risa cerco con mi boca espuma, ligereza del agua oxígeno de tu vegetación de clorofila. La corona de luna abre espacio al océano, de océano los ojos plateados, fluye larga mirada final. Y nos alzamos desde el cuerpo acuático, somos carne otra vez, una mujer y un hombre entre las rocas. Y es de Yoconda Belli también. De Yoconda Belli. Wow. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Estuvimos Nati Bonilla, Tefi Enríquez y Fernando Endara. Nos vemos la próxima, en 2020.